Oigan, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Comenzamos esta semana maravillosa y esta semana ya estamos en la última semana de diciembre, la última semana de noviembre, el último tiempo de, ya la otra semana es diciembre. Dios mío, qué rápido se vuela el tiempo, ¿no? Aunque el tiempo es súper relativo. Oigan, pues bueno, compartan este live, ya estamos en vivo. Avísenle a las personas que ya estamos en vivo, por favor, a conectarse. Hola, mi Pau, buenos días, feliz inicio de semana, feliz lunes. Gracias, Pau, por estar acá. Monse, gracias también por estar acá. Buenos días, hermosísimos, buenos días, buenos días. Gracias por compartir este live. Nosotros tenemos varias tareas y espero que hayan pasado un fin de semana extraordinario. Hola Dayana, buenos días, buenos días. Gracias. Oigan, pues el fin de semana para mí estuvo un poquito largo, un poquito delicioso. Salí con mi familia fuera de Bogotá y la verdad es que me despalomé un poquito y eso es importante. Tomarse el tiempo para nosotros, para los de nosotros, para nuestra familia, para todos, es muy importante. Entonces, en el grupo Vitamina no les había puesto los ejercicios que les dije que les iba a pasar. Hasta ahorita se los pasé y creo que ya les gustaron. Estamos haciendo un pequeño resumen de lo que fue el capítulo 3 o el pilar 3 de Walter Rizzo. Aquí lo pueden ver, de los 7 pilares del amor. Trátate con amabilidad y date el gusto que mereces, tal cual, con los ejercicios. Bueno, los ejercicios ustedes no se los doy, pero con un pequeño resumen, cómo deberíamos hablarnos, cómo deberíamos de tratarnos. ¿Se acuerdan del capítulo que estuvimos hablando el día viernes? Hablando de, hola Canelita, buenos días. Gracias, mi amor hermosa. Ay, dije a mi cuerpo, corrí 10 kilómetros. ¡Wow! Felicitaciones, Canelita. Gracias, qué buena inspiración tienes. Bueno, y me encanta, Lau, buenos días. De eso se trata este club de lectura. Cuando a mí me preguntan, oye, Yoli, ¿y este club de lectura por qué no te pones a leer más? Porque es que leemos, pero incitamos a la gente en pensar en positivo, en cambiar nuestros hábitos constantemente. Como decía alguien en el Club Vitamina, es que yo no sé, pero pensarán que la gente que estamos acá, que esta tribu, somos como una gente loca, porque todo el tiempo estamos pensando en positivo y de eso se trata la vida. Anita, gracias mi amor, gracias. De eso se trata, de compartir, de ser feliz, de irradiar nuestra felicidad a las demás personas, contagiarlos de positividad, aunque digan, eso es inaudito y eso no se puede siempre. En cuanto un grupo, una tribu, una comunidad está pensando en lo mismo, solamente en hacer cosas positivas, en hacer cosas bonitas, contagiamos a las demás personas. Gracias por estar aquí, mi Juli. Gracias. Llegó al nivel del miembro 22, Juli, vas muy bien. Gracias, mi Juli. Te quiero mucho, mi Caroline. También por acá, gracias. Katy. Sí se puede, exactamente, sí se puede. Mis amores, saludos hasta Costa Rica. Muchísimas gracias. Feliz y bendecido inicio de semana. Esta semana es la última de noviembre. Vamos a darle con toda la energía. Oigan, pues bueno, su misión es darle tap a la pantalla, compartir este live con ustedes, con muchísimas personas para que les llegue a muchas personas esta información valiosísima. Estamos transformando vidas, hablamos siempre de crecimiento, desarrollo personal, de liderazgo. Sé que viene otro libro también empoderadísimo para mucha gente cuando está trabajando y siente que el dinero no le ayuda. Bueno, también viene otro libro súper poderoso para ustedes. Vamos a seguir leyendo, pero lo inicial, después del saludo, después de pitos y flautas, ahora sí, ya meditaron, ya agradecieron por su día a día, por su despertar, por lo que tienen alrededor, por cuidar su casa. Ahorita voy a seguir diciendo, primero vámonos a la respiración. 4, 7, 8, acuérdense la respiración para hacernos conscientes aquí y ahora. Mi Juli, vamos para adelante, ¿listo? La primera respiración, son 3 respiraciones de 4, 7, 8. La manito en la barriga. Y bajamos todo. Otra vez. Y la última. Perfecto, mis amores.
Qué rico estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, yo les puse objetivos, unos objetivos diferentes. Ojalá que los podamos cumplir. Si los cumplimos, pues estamos del otro lado del charco. Muchísimas gracias. Y si no, pues nada, a tomar cafecito, agradecer a la vida por todo lo que tenemos. Recuerden que lo que estábamos hablando en el pilar número 3, trátate con amabilidad y date el gusto que mereces. Hablamos desde lo que nosotros cuidamos. Nosotros como personas nos tenemos que hablar bonito. Nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno, no solamente con las personas que te relacionas, sino también tu entorno donde tú vives, donde tú estás, en tu trabajo, que esté organizadito, cuando llegas a tu casa. No, mi amor, yo no vendo el libro, lo venden en las librerías. Yo solamente leo libros para ustedes. Entonces, el espacio en el que tú tienes a tu alrededor, cuando tú tienes un lugar bonito en tu casa, oye, ¿sabes qué? Esto me gusta, no me gusta esta pared, bueno, no importa, busquémosle un papel tapiz si no lo puedo hacer nada, o si no le puedo hacer ahorita alguna remodelación a mi casa, pues pongámosle un papel tapiz por aquí, pongámosle unas florecitas por acá. Y vuélvelo cómodo para ti, para que ese espacio sea tu altar, tu lugar sagrado y el lugar donde tú siempre quieras estar y compartir. ¿Listo? Entonces, mis amores, nos quedamos en la página 123, ¿ok? Que vamos a hablar de la autocompasión. Ya les había hablado de crea tu mundo crea tu lugar en el mundo. También habíamos la importancia del autoelogio, de hablarnos bonito a nosotros mismos, de decir, oye, ¿sabes qué? Jolie, eres preciosa, eres una mujer espectacular. Ojo con las palabras que se dicen, porque por ahí decía la vez pasada alguien, es que tú eres una guerrera, tú eres una mujer empoderada. Ojo, porque cuando hablas de guerrera, se los voy a decir desde ahora porque también lo corregí junto con otras amigas la vez pasada, cuando tú hablas de guerrera le estás diciendo a la otra persona o le te estás diciendo a ti mismo, tú tienes que luchar para poder lograr las cosas y nosotros no tenemos que luchar para lograr nada. El universo ya tiene todo para nosotros, pero nosotros hacemos la vida imposible a nosotros mismos. Después les voy a ir enseñando más de cómo hablarnos adecuadamente. Entonces, tú o ustedes son unos dioses, unas personas maravillosas, unas personas, ya no podemos decir trabajadoras porque es lo que nos deseamos a nosotros, trabajar para poder generar. Entonces hay que cuidar mucho la forma en cómo nos hablamos. Autocompasión, la página 123, amores. ¿Listo? Su misión es compartir este live con muchas personas, tap en la pantalla y cumplir los objetivos. Antes de que sigas, bueno, les voy a leer una frasecita que se las quería leer como para que entráramos otra vez en esta inmersión de lo que leímos el día viernes. Dice, aprendí que enemistarse con el lugar que habitara era enemistarme con mi persona, que propiciar la dejadez del lugar era mi dejadez, la mugre por donde transitaba era mi mugre, la tristeza era mi tristeza. Así es que, pilas pelados, pilas. Ahora sí, autocompasión. Antes de que sigas con lo que estás pensando, aclararé una cosa. La autocompasión no significa tenerse lástima a uno mismo, ser débil, mostrar indulgencia, permisividad y condescendencia hasta nuestras acciones. Y tampoco tiene nada que ver con ser narcisista o egoísta. ¿Qué es entonces? Un concepto que golpea fuerte la tradición de ser duros y despiadados con nosotros mismos. He visto en mi consulta, sobre todo hombres, echarse a reír cuando les hablo de autocompasión. Suelen decirme, no me venga con esas filosofías, nueva era. Yo lo que necesito es volverme fuerte, 1000 veces más fuerte. Y cuando los interrogo por el dolor que están sintiendo, responden, me lo aguanto, no me importa lo que sufra. A esto respondo con otra pregunta. ¿Y ese sufrimiento es innecesario? Afirman sin la menor duda. Me da igual. Algo así como el mundo de los machos o de los aliens. Cuando les explico con paciencia en qué consiste, algunos aflojan la coraza, pero otros persisten y salen despavoridos de la cita, pensando que los quiero volver mujercitas, usando sus términos. La compasión que sientes por ti mismo cuando estás mal, en los momentos de dolor y sufrimiento, es asumir que debes ser menos duro contigo mismo, como ya has visto antes. Es dejar sentada y validada tu condición de ser vulnerable y para nada óptima e inmejorable. Obviamente, la autocompasión que te prodigas ante el dolor no implica que no hagas nada más. También se necesita tener claro para saber cuándo luchar y cuándo no.
Este temita de la autocompasión, perdón, normalmente, y sí lo que dice Walter, a los hombres es a los que les da un poquito más de duro porque no pueden reconocer su machismo, no los deja avanzar y pensamos que están bien. Normalmente a las mujeres casi siempre doblegamos sobre algo. Normalmente las mujeres siempre como que somos más compasivas en muchas cosas, pero los hombres a veces batallan un poquito para poder hacer. No llegaste tarde, mi reina, no te preocupes, acabamos de... Soy macho. Walter, me encanta, pero también hay que ser cuidadoso con ustedes mismos porque muchas veces tenemos el concepto de decir, es que tengo que trabajar más duro para ganar más. Y desde ahí viene el concepto, ¿sí? Muy macho. Bueno, me encanta que sean machos, pero no son machistas y hay que cuidar mucho ese pedacito. Entonces dice, entonces, si estás sufriendo por la razón que sea, aproxímate a lo más especial de tu persona con una actitud profundamente empática y háblate a ti mismo. No eres perfecto, te puedes equivocar, no te lastimes. Trata de salir de esa cárcel de lamentaciones y autocastigo e inténtalo de nuevo. No te hundas en el pozo de la resignación o en la autocrítica destructiva. La autocompasión busca animarte, brinda consuelo, darte una mirada más realista y que no toques fondo, pero sobre todo dejar claro que te tienes a ti mismo. Me encanta. Gracias, Juli. Amar la propia humanidad. Dice, la parte que deseo rescatar y la que me parece más importante de la autocompasión es la aseveración budista, de la que todos los humanos estamos conectados. Y por lo tanto, al tomar conciencia de mi humanidad, reconozco la humanidad de otros. Gracias, Juli. En mi práctica clínica y en mi experiencia personal he visto su gran poder de transformación cuando trato este punto con mis pacientes. Entonces, vamos a la pregunta del millón. ¿Listos? ¿Qué amas de ti cuando logras amarte? Esa es pregunta para ustedes. ¿Qué aman de ustedes cuando logran amarse? Cuando están en plenitud con ustedes mismos. ¿Qué es lo que más aman? ¿En qué se afina? ¿Es que se afían? ¿Listos? Va. Gracias, Walter. Muchísimas gracias. ¿En qué se afinca el amor propio? Mi creatividad. Me gusta. Me acepto tal cual. ¿Ok? Me gustan sus respuestas. A ver, una más. Acuérdense que este club de lectura es hablar nosotros, hablar yo, leerles yo y ustedes también. Mi empatía, mi resiliencia, mi amor por la naturaleza, me encanta. Gracias, Grace. Evelyn, buenos días. Yo amo mi manera de ver la vida, súper alegre, me encanta. Soy muy creativa, Edith, me encanta mis fortalezas. Lograr lo que me propongo, elegirse de primera, mi rutina, me siento orgullosa. ¿Me siento qué? Orgullosa y motivada. Reír. Bueno, mi respuesta es que amas aquello que tú crees que te hace humano. Es decir, la capacidad de aceptar y abrazar afectuosamente todas las facetas de ti mismo. No solo tu esencia, sino también lo que compartes con los demás seres humanos. Tomar conciencia de esto es maravilloso. Ni bien empiezas a expresarte afecto a ti mismo de manera honesta y comprometida, ya no te sientes solo. La autocompasión te humaniza. Asumir tu humanidad es asumir la de otros, imperfecta y con errores, valiente y capaz de mejorar. Esa es esa persona que vive y se esfuerza por seguir viviendo, que tropieza una y mil veces y levántate una y mil veces y es capaz de persistir hasta el infinito sin agredir sus principios. Lo que sorprende es que aunque seamos singulares y tengamos una individualidad que nos determina, poseemos una cantidad de cosas en común con la que no conectamos. Somos diversos y similares. Pero cuando más nos acercamos a lo básico, más nos parecemos. Y habrá en lugar una molécula, un espacio infinitesimal, donde nos encontramos a nosotros mismos siendo nosotros y sin poder diferenciarnos. Donde todos los amores propios se hagan uno. Me encanta. El poder de la autoperdón, una experiencia personal. Y aquí seguimos hablando un montón. Aquí siguen diciéndome, amar o depender y enamorarte de ti.
Son audios, libros muy buenos. Ok, Julio, estás recomendando algún libro. Perfecto. El poder del autoperdón, una experiencia personal. Una forma de limpiar el pasado es darle un cierre a todo aquello que quedó inconcluso. Una de mis principales prácticas sanadoras y de crecimiento es perdonarse a uno mismo y extinguir la culpa irracional que nos mortifica. Antes de comenzar con el ejemplo que voy a ofrecer, es fundamental evaluar 3 factores que nos ayudan a aclarar los temas para discutir. Número 1, el autoperdón requiere de una dinámica muy compleja, porque tú eres perdonar y victimario a la vez. Somos las dos, juez y parte. Si siempre has sido estricto contigo mismo, es posible que no quieras darte la posibilidad de liberarte de la culpa. La lucha es entre el autocastigo y el perdón. ¿Me quiero lo suficiente y soy compasivo conmigo mismo para otorgarme el perdón? Así es. 2, consideremos que no es y qué es el perdón. El perdón no es olvidar o tener amnesia. Tampoco es absolver al otro como si nunca hubiera pasado. No tenemos ese poder divino. No es otorgar clemencia porque no somos jueces. No es sentir compasión. Puedes perdonar sin sentir el dolor del otro. Y tampoco implica renunciar a la justicia. ¿Qué es entonces perdonar? Es no olvidar, es extinguir el rencor y los deseos de venganza. Es negarse a que el resentimiento siga echando raíces en tu mente. ¿Eres capaz de no odiarte ni querer autocastigarte por ser como eres? Yo creo que a veces nos cuesta muchísimo trabajo perdonarnos a nosotros mismos cuando no estamos acostumbrados. Y decimos, ¡ay, pero por qué te equivocas siempre! ¿No les ha pasado que muchas veces, ¡ay, y se hablan mal? Y eso es que es de cuidado. Gracias, mi amor. Tercero, a mi entender, hay al menos 5 caminos para alcanzar el perdón. 1, el amor. Hagas lo que hagas, estás perdonando. 2, la compasión. Acercarme tanto al dolor del otro que se produce en mí una transformación hacia el perdón. 3, la comprensión. Consideras atenuantes y variables que la otra persona no podría manejar. 4, el desgaste. Cansarte de sufrir y de mandar el rencor y el odio lo más lejos posible. Y 5, la comparación. La humildad de reconocer que ya no podría haber hecho yo no podría haber hecho lo mismo en su lugar. Nos quedan fáciles. Se las pongo en el grupo Vitamina. Claro, mi amor, en cualquier lugar, no sé en qué ciudad, en qué país estés, pero en cualquier país están librerías y ahí puedes ir a comprar el libro. Los antecedentes del caso. ¿Cómo empezó todo? Yo tenía 7 años cuando un día mi papá me pidió que le comprara el periódico en la esquina, que yo estaba por llegar. Fui hasta el kiosco y el señor que atendía me dijo que había que esperar media hora porque estaban atrasados. Así que eso hice. Esperé sentado en el andén bajo un árbol. Cuando finalmente llegó el periódico, lo recogí y me dirigí a casa. En el camino me encontré a un amiguito y nos pusimos a conversar un rato. Luego llegaron otros 2 amigos y hablamos sobre el partido de fútbol que jugaríamos contra el barrio rival. Al poco rato me despedí y seguí mi camino. Al llegar al apartamento toqué el timbre y mamá me abrió la puerta con los ojos llorosos. Le pregunté qué había pasado y me dijo, trata de entenderlo. ¿Sabes cómo es? Confundido respondí, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasó? Entonces vi a mi padre en su mecedora mirando hacia afuera. Mamá tomó el periódico y se lo llevó hasta la mecedora. Al regresar, me tomó de la mano y me llevó a la cocina. Ahí dejó escapar una lágrima y señaló el bote de basura. Me agaché para abrirlo y lo que encontré aún flota en mi mente. Mis revistas de superhéroe estaban todas rotas en pedazos pequeños. Tenía 10 revistas de Linterna Verde, Superman, Batman y Flash. Para mí eran un tesoro. Le pedí dinero a toda la familia para comprarlas. No podía creerlo. Recuerdo que intentaba pegar los pedacitos, pero mi madre, con cariño, me dijo, no, ya se rompieron. Ay, gracias. Yo entre lágrimas grité, no se rompieron, las rompió él. Ella me hizo señas para que bajara la voz y yo me fui a mi cuarto. Más tarde, cuando empecé a investigar qué había sucedido, mi madre y mi tío, que eran mi padrino, me explicaron que papá estaba esperando el resultado de la quinela, ya que no tenía dinero y la demora le hizo perder el control. A pesar de mis 7 años, pensé, sí, lo perdió, pero como un loco. Recuerdo que le pregunté por qué mi padre no me quería y se quedaron en silencio. Existen heridas que son más profundas que cualquier golpe. Papá y yo no nos hablamos durante una semana.
hasta que finalmente fui yo quien cedió y le dirigí la palabra como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior sentía que si al menos me hubiera dado una disculpa, todo habría sido diferente. En aquella circunstancia llegué a pensar que tal vez él no me hablaba porque yo le habría lastimado. Por desgracia me convencí de esa idea y de víctima pasé a sentirme victimario. Empecé a pensar, lo dejé mucho tiempo esperando. No debí quedarme charlando con mis amigos. Romper mis revistas fue un acto de vergüenza, una acción intencional para hacer sufrir. Jamás sería capaz de hacerles algo así a mis hijas. Con el tiempo, aunque fui creciendo, ese día nunca se me borró de mi memoria, hasta que empecé a estudiar psicología. Ya cuando terminé la carrera creí que todo había quedado atrás. Sin embargo, un día durante mi visita a mi padre, presencié cómo castigaba a mi hermanastro, un niño de 5 años. Mi padre se había vuelto a casar después del fallecimiento de mi madre. Estábamos en un patio que daba una huerta y mi padre le pidió al niño que no se acercara a los sembradíos. Pero el pequeño no le hizo caso y arrancó 2 hermosos tomates de la mata. Mi papá se transformó. Lo golpeó y lo empezó a arrastrar por la huerta. Corrí a detenerlo tomándolo de los brazos. Él me miró con un gesto de angustia, como si no supiera lo que estaba haciendo. A partir de ese día, todo lo que había guardado en mi mente volvió con más fuerza y comprendí que el asunto no estaba resuelto. Fue entonces cuando decidí trabajar en ello. Qué poderoso. Qué poderoso lo que acabé de leer y me hizo flashback de muchas cosas porque los que ya están aquí me conocen, Dios mío, se han dado cuenta de lo que he hablado también de mi papá y es como, guay, y es importante. Dice Grace, el que hiere está hiriendo, pero no es justificable tampoco el daño que ocasiona. Claro, pero las personas que están hiriendo no se dan cuenta porque están metidos en su enajenamiento, metidos en crear dolor hacia alguien más. O sea, no son conscientes de lo que están haciendo. ¿Listo? Lo puedes comprar en cualquier librería, mi amor. En cualquier librería, depende en el país en donde te encuentres. Es importante. ¿Listo? Aprobar. Espérense porque yo no sé por qué se me pasa. Dice, la novia de mi ex me stalkea y está obsesionada conmigo. ¿Qué me aconsejas? Que no le pares bolas, que te olvides de ella. No tienes por qué ponerle atención a alguien que no está en tu vida. Punto. Exacto. Y olvídate, bloquéala, pon tu cuenta privada, no sé, haz algo que simple y sencillamente no tengas que estar mirando hacia ese lado. El problema es de las personas que no tienen vida o que no tienen aprendizaje como este tipo de cosas. Son impulsivas y violentas, al parecer no era la primera vez. Entonces, el perdón como preludio de autoperdón. Mi conflicto era doble. Por un lado, pensar que mi papá no me quería porque ese día me lo demostró, con rencor, versus el recuerdo de lo que me cuidó y mostró ser afectuoso conmigo en ciertas ocasiones, agradecimiento. Me preguntaba, ¿no será que fue un buen padre y tuvo un momento de locura? De inmediato recordaba las veces que me había pegado. Por otro lado, estaba la culpa de haberlo dejado esperando. Me sentía responsable. La rumiación empezó como una trituradora a funcionar en mi mente. Si no me hubiera demorado, no habría pasado nada. O si no me hubiera detenido a conversar con mis amiguitos, podría haber llegado antes. Como dije, pasé de ser víctima a victimario. Por papá sentía rencor y lástima, y por mí, lástima y culpa. Al intentar perdonarlo, entendí que el perdón es una decisión y casi siempre es un regalo que te haces a ti mismo. Y casi siempre es a ti mismo para llevarlo a cabo, opté por 2 caminos. El camino del desgaste me llegó más fácil. Me cansé de sufrir. Pensé, si perdono, descanso. Hice catarsis cuando al pie de su tumba le dije lo que pensaba. También utilicé el camino de la comprensión, compasión. Busqué explicaciones y no justificaciones. Con una actitud realista, puse sobre la mesa las posibilidades. Era un hombre enfermo. La guerra podría haberlo traumatizado y también la pobreza, que produce siempre estrés y angustia. Esto me llevó a sentir una profunda compasión por lo que fue su vida. Lo que digo, las otras personas muchas veces no tienen la madurez, no tienen el equilibrio, no tienen cómo sopesar cualquier cosa y están actuando con rabia porque es lo que les enseñaron. Es la manera en cómo siempre han estado ustedes, nosotros, yo. Ya tenemos herramientas para poder transformar. Y yo les digo, por ejemplo, Walter decía, yo tenía 7 años, cuando eres un niño,
Normalmente se te olvidan, o sea, tienes ese rencor, esa rabia, pero se te olvida con el paso del tiempo, al menos que haya sido algo tan profundo, lo tienes en tu subconsciente, ¿sí? Ahí dando vueltas, pero es más fácil que puedas liberar. Pero cuando eres adulto, el tema del perdón a veces te cuesta un poquito más, porque es que tú dices, ¿cómo voy a soltar algo que me dolió tanto a mí? ¿Sí? Y traes ahí, traes ahí. A mí por lo menos me duró 4 años, a mí no me duró una semana, a mí me duró 4 años hasta que yo tuve la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que sanar. Y eso que hablé con psicólogos, con padres, con terapeutas, con todo lo que se puedan imaginar. Hice terapias, hice muchas cosas para poder sanar mi dolor. Y hasta que no fue, y obviamente hablé con él antes de que se muriera, entonces ahí fue donde, gracias a Dios, pudimos sanar. Y eso, lo que yo les digo, repercute tanto cuando tenemos algo que tenemos que sanar y no lo sanamos y no lo sanamos. Si una semana puede durarte un año en tratar de curarlo, imagínate 4 años, pues obviamente van a durar 10, 15 años más y todavía sigues aquí con ciertas cosas. A lo mejor no se ven a la vista, pero hay problemas de, en tu, ¿cómo se dice? En tu subconsciente hay muchos problemas de eso. Entonces tenemos que sanar este tipo de... Entonces mejor tomar distancias de los destructivos que no somos. Yo no soy psicóloga en mi vida. Yo no soy psicóloga. Espérense que te voy a leer. ¿Y cómo puedo perdonar? ¿Cuál es la clave? Soltar. Mira, cuando tú te das cuenta que el que tengas ese odio, el que tengas ese rencor, el que tengas ese apego a no perdonar, es más difícil para ti porque tú eres la persona que sigue sangrando por dentro. Es una metáfora, ¿listo? Entonces tú eres la persona que sigues doliendo y sigues ensimismado en ese dolor. Cuando tú sueltas ese dolor, créeme que tu vida va a ser más fácil. Cuando tú, mira, por ejemplo, tienes algo con familia, con papá, mamá y todo eso, te repercute mucho en el dinero. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuando tú hablas desde ese punto de vista, que odio, que no sé qué, parecieran cosas sencillas, pero no energéticamente estás hablando ya más del dinero. Entonces, no sé si te ha pasado que sufres porque no, o tienes el dinero y se te va muy rápido. Esto tiene mucho que ver con eso. Yo siento que las ofensas de mi esposo me duelen mucho y me hacen sentir culpable. Ahí hay mucho que trabajar. Y si tu esposo tienes que sentarte a hablar con él y decir cuál es tu rencor, cuál es tu odio, por qué está pasando esto, por qué necesitas herir a las demás personas para poder sentirte mejor tú. Ay, qué bueno. Lo siento, me separé de él. Ay, qué bueno, bendito Dios, amiga. Yo te iba a decir, pero ay, sí, tú eras tú. Pero sí, es muchas veces sentirse como en amor propio, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero más, te quiero, pero me adoro mucho más, me quiero más, me respeto. Necesitamos estar separados o necesitamos una distancia para poder comprender más lo que está pasando. Entonces dice, voy a continuar. Página 131. El cierre de mi proceso de autocompasión, de autoperdón. Quedaba claro que las explicaciones, los atenuantes y la falta de intencionalidad de mi padre aminoraban en algo la culpa, pero no era suficiente. No estaba tan conectado afectivamente conmigo mismo, así que tomé en consideración tratar de ensayar el camino del amor propio y de la comprensión. Entonces, luego de leer sobre autocompasión, decidí acercarme a mí mismo de una manera más emocional. Los argumentos racionales debían tener un sustento afectivo para llegar al fondo del problema. Primero, aprendí a mirarme a mí mismo como si fuera mi hijo. ¿Qué no le perdonarías a tu hijo? Mi respuesta fue, los hijos nacen perdonados por sus padres. El amor propio era la clave. Segundo, me pregunté, ¿qué cosa amaba de mí mismo? Después de unas semanas lo comprendí. Cuando sentía compasión por un mendigo que pedía limosna, es verdad que me dolía su dolor, pero había algo más. Yo entendía su dolor con todo mi cuerpo y mi mente. ¿Por qué? Porque teníamos en común la capacidad de sufrir y pensar sobre lo que sufrimos. ¿Qué compartíamos? Nuestra humanidad. Era claro, solo si bloqueaba la esencia de mi ser, dejaría de ser lo que sentía por ese hombre. Esto produjo una sensación de ternura hacia mí mismo y hacia todas las personas. En ese momento comprendí que debía transitar el camino del amor. Ya lo dijo Walter. Dijo, lo humano que llevamos dentro, como vimos, traje consigo muchas fortalezas y debilidades. Fue cuando me dije, ¿por qué asumirlo? Gracias. Es
legítimo sentirse mal. No lo evitaré. Tercero, busqué la manera de hablarme a mí mismo, pero desde un enfoque más imaginativo. Decidí visitar a aquel niño de 7 años. Esa mañana, luego de que le rompieran las revistas y el corazón, intenté ir hacia atrás en términos psicológicos como un ensayo de imaginación emotiva o de visualización creativa. Gracias, Juli. De imaginación emotiva o de visualización creativa y autoguiada. Traté de ambientar el contexto a través de imágenes mentales. El barrio, el apartamento, el olor a pan, la ropa que llevaba ese día, los sonidos de vendedores callejeros, el kiosco donde fui a comprar el diario. En fin, todo lo que pude traer desde mi memoria para revivir ese momento. Yo creo que esto no sé si lo puede hacer todo el mundo, pero con un poquito de concentración y de cuidado podemos llegar a ir a ese punto y empezar a visualizar para traer ese dolor aparte. Y si no lo saben hacer, busquen la manera, busquen un psicólogo, busquen un terapeuta, una persona que los haga llegar a ese punto. Me ubiqué entonces mentalmente en mi cuarto, exactamente después del suceso. Traté de reproducir mis sentimientos que, tal como dije antes, eran una mezcla de ira, decepción y dolor. Entonces evoqué la imagen de sentarme a su lado y le dije, hola Walter. En realidad, cuando le hablaba a él, me hablaba a mí mismo. Siempre tuve en mi mente que ese niño era yo. Y le dije, mira, soy tu yo futuro, tu protector. Vengo desde lejos, gracias mi amor, vengo desde lejos a ayudarte. Comprendo por lo que estás pasando, pero me tienes a mí. Si crees que tu padre no te quiere, pues yo sí te quiero. Saca la culpa de tu corazón, porque no la tienes. ¿Qué cosa tan horrible hiciste para merecer semejante castigo? No te sientas solo. Yo estoy aquí y te defenderé siempre. Pero tienes que ayudarme. Baja tu nivel de autocrítica, que yo me encargo de lo otro. Verás que todo estará bien. Ya no sufras. Todo esto es entre lágrimas y profundo amor por ese niño desvalido. Cuando terminé ese diálogo virtual, abrí los ojos muy despacio y me quedé en silencio un buen rato. El resultado fue fue un alivio increíble y un pensamiento especialmente esclarecedor. No estoy solo, siempre estaré conmigo. El camino del amor resultó ser el del amor propio. Ese fue el piso donde se apoyó todo lo demás. ¿Cómo no perdonar a quien se ama? No necesite más. Eso es algo tan poderoso, es un ejercicio muy, muy poderoso cuando empiezas a irte tiempo atrás y revivir ese momento para poder sanar. Hasta ahí, ¿cómo van, amores? Vamos a ir a leer el pilar número 4. No me entendiste lo que dije. Ay, perdón, no dije de ti que no seas psicóloga o no. Ah, entonces perdóname, Grace. ¿Qué es lo que decías, mi reina? Perdón, ya me regañaron. Tomo cafecito. Bienvenida a los que están llegando. Bienvenidos. Grace, cuéntame qué es lo que me estabas diciendo. Puse a llorar. Sí, es fuerte, es fuerte. Sí, hay muchas cosas cuando empiezas a hacer tapping. Tapping también es el dolorcito que empiezas a sentir y empiezas a hablarle a la persona. Entonces, muchas maneras de poder hacer tapping también. Gracias, mi amor hermosa. Hola, buenos días. Cris, ahora te leo, entonces me dejas por ahí el comentario. Gracias. Ay, muchas gracias, mi amor. Sí, ya más o menos aquí vamos, trabajándole con amor. Me siento muy mal conmigo mismo. Llevo una semana desesperada. ¿Por qué llevas una semana? Ah, por lo que acabaste de separarte. Ok. A veces todo depende de ti y está bien sentirse mal, está bien sentirse que te tienes que escuchar, pero tienes que hacer un par y decir, bueno, ¿qué es lo que sí me está aportando y qué es lo que no? Decía que no somos psicólogos de quienes hacen daño. Ajá, que lo mejor es alejarse, tal cual. Sí, tienes toda la razón, mi vida. Tienes toda la razón, discúlpame. Entonces, pilar número 4. Defiende tu amor propio y aprende a amar, a marcar límites. Y aprende a marcar límites. Claro, es que el tapping, después les traigo un ejercicio de tapping, listo para que lo podamos hacer. Es más, mañana me acuerdas, Juli, para poder hacer el ejercicio de respiración y el ejercicio de tapping antes de comenzar el live. Listo, digo, antes de comenzar la lectura para el día de mañana. ¿Les parece? Listo. Mi Juli, ¿me acuerdas? Porfis, para poderlo dejar aquí y que mañana, antes de comenzar la lectura,
la respiración y hacemos el ejercicio de tapping para que lo tengan en cuenta y cómo poderlo trabajar. Yo no soy capaz de dejarlo así quiera hacerlo. Me da mucho miedo la soledad, tengo mucho apego. Hay que trabajar mucho, corazón, hay que trabajar. Mira, no sabes cuántos una cosa es soledad tuya y otra soledad de que no tengas a nadie alrededor. Pero la soledad nosotros tenemos que aprender de esto para poder despegarnos del mundo porque estamos ensimismados en algo. Oigan, no voy a compartir nada. Ejercicio de tapping para mañana. Gracias, mi Juli. Bueno, entonces dice, defiende tu amor propio y aprende a marcar límites. Señoras, esto es para ustedes. Y señores, autoconocimiento y autoafirmación. Gracias, Edith. Nuestro amor propio está expuesto las 24 horas. Sí. Cuando vimos, no puedes enclaustrarte para evitar lo que el hiciera, lo debiliten o lo degraden. Te encuentras enfrentando a personas e instituciones a las que les gustaría que no pudieras amarte a ti mismo, puesto que de esta manera serías más fácil de manipular y de doblegarte. Recuerda que cada vez que fortaleces tu amor propio, la autoaceptación incondicional se reafirma, se pegan más a tus afectos. ¿Has sentido alguna vez que la gente pasa tus líneas rojas? Uf, sí, una cantidad. ¿Realmente tienes tus límites claros? Sí, aquí está cómo se llama, mi amor. El amor propio es el resultado que custodia tus valores, creencias y emociones. Cuando te amas a ti mismo, aceptas de manera radical quién eres y cómo eres. Cada átomo de tu cuerpo estará involucrado en salvaguardar tu identidad personal. Para defender el amor propio necesitas empezar a trabajar dos condiciones importantes que acompañarán cada acto de resistencia o afrontamiento. Uno es el autoconocimiento y dos es la autoafirmación. Estas son las dos valores que necesitamos defender. El autoconocimiento implica acercarte a lo que piensas, haces y sientes con la mayor lucidez posible. Conocerte a ti mismo no es cosa fácil, pero es imprescindible para una vida plena y saludable. Implica una reflexión profunda sobre tu esencia, cómo te relacionas con el mundo y de qué manera tus pensamientos y emociones influyen en tu manera de vivir. También te permitirá reconocer tus habilidades y tus limitaciones, lo bueno para remarcar y lo malo para transformar. Piensa que la mayor parte del tiempo andas por la vida con modo automático y muy poco en modo reflexivo. Funcionamos más de forma mecánica. No digo que seas un robot, pero te le pareces cuando andas absorbiendo por la seducción y por las propuestas que llegan por todas partes. No sé si les pasa que vas a un lado y estás manejando, estás caminando y llegas a otra parte y dices, ay, yo no venía para acá. Vamos en modo automático constantemente. Autoobservarte no significa entrar en el mundo de la preocupación obsesiva para equilibrar el yo real y el yo ideal. No tienes nada que medir, no tienes que medir nada. No es ese el método que conducirá a conocerte sosegada y sanamente. Mírate a ti mismo y descubrir cómo eres en las buenas y en las malas. Significa observar para saber más de ti y no para evaluarte o criticarte. Nunca pierdas esa capacidad de asombrarte de lo que encuentras. A partir de lo que percibes, comprendes y experimentas, cuando te sumerges en lo profundo de tu ser, descubrirás un cosmos personal, al cual tienes acceso para modificar o quitar aquello que no le viene bien a tu mejoramiento personal. El segundo es la autoafirmación, que implica confirmar y revalidar las propias creencias y saludables y valores, especialmente cuando enfrentas situaciones en las que tu valía personal o tus principios se ven amenazados. Una vez que tengas claros cuáles son tus deseos, necesidades y valores, los respetarás. Te autoafirmas cuando empiezas a valerte por ti mismo y a ser quien eres sin miedo ni inseguridades. Yo creo que esto realmente nos está costando mucho trabajo poder llegar a esto, el autoconocimiento. Pero una vez que lo tienes, de verdad que no lo queremos perder, porque nos la pasamos como recalcando o recordando nuestro valor. Por eso siempre les digo y les dije desde un principio cuando empezamos este libro, ¿cuáles son tus valores? Háganse esa pregunta y escríbanlo en un papelito para que no se nos olvide, porque cuando no tenemos ese discernimiento completo, vamos como por la vida pajariteando y vamos absorbiendo el valor de alguien más y siendo la que otra persona quieren que seamos. ¿Eres realmente tú cuando te comunicas con los demás? Pues no siempre, ¿verdad?
Poner en práctica la autoafirmación o las autoafirmaciones es hablar y comportarte desde el centro mismo de tus convicciones. No avergonzarte de lo que dices y cómo lo dices. Poder afirmar, esto soy, esto siento, esto pienso, sin resquemores de ningún tipo. No es reivindicarse, no es reverenciarse a ti mismo, es asumirte con dignidad. Por ejemplo, si descubres que tiene miedo, no lo ocultes ni lo niegues. Acéptalo como algo real y trata de ponerle solución. O por el contrario, si sabes que eres una persona con habilidades sociales y tienes éxito en la conquista interpersonal, alégrate. No lo menosprecies. Cualquier habilidad que poseas es algo que vale la pena para mantener. Tampoco te crezcas, solo admítela en tu repertorio psicológico. Qué importante, ya viene el ejercicio. Dice Grace, acercarnos a personas con nuestros o similares valores, no podemos cambiar a las personas dañadas. Exacto, no podemos cambiar a las personas dañadas. Exacto, para poder fortalecerte, me encanta. Buenos días para todos. Ok, para que reflexionemos acá. La Real Academia Española define autoafirmarse de dos maneras. A, mostrar o reivindicar la valía o capacidad propia. Gracias, mi amor. B, reafirmarse en una convicción propia u opinión propia. El filósofo Fernando Savater, en su libro Ética como amor propio, cita la siguiente frase que considero una muy buena descripción de la autoafirmación. Querer seguir siendo, querer ser más, querer ser de la forma segura, más plena, más rica en posibilidades, más armónica y completa. Ser contra la debilidad, la discordia paralizante, la impotencia y la muerte. Me encanta. Ejercicio. Elabora tu propio manifiesto de autoafirmación. Dice, te invito a que escribas una carta en la que consignes tu compromiso de autoafirmarte en cada acto de tu vida. Te dejo lo que yo hice para mí como una simple referencia. Tú redacta la tuya como mejor la creas. Una vez que lo hagas, cuélgala en la parte donde puedas verla para que te aproximes de tanto en tanto a ella. Ok, les voy a leer esta, pero sin embargo quiero que ustedes también hagan su misma carta. En el grupo Vitamina, hoy les hago lo que es la autoafirmarse, lo que es la descripción de autoafirmarse, para que podamos hacer este ejercicio listos. Bueno, hola mi amor, buenos días, Cristina. Soy mexicana de nacimiento, colombiana por elección. O sea, vivo en Colombia, soy mexicana hace 20 años. Entonces, dice ejercicio, lo que hizo Walter. Quiero vivir mi vida. Esta vida mía, privada, íntima, personal. Quiero poner a funcionar mis sueños y regirme por mis gustos, mis ideas y mis inclinaciones, respetando la individualidad de los demás y sin autodestruirme en ello. Me esforzaré para afirmar los valores, los sentimientos y las sensibilidades que me caracterizan. No me enredaré pensando en lo que haría si fuera otra persona, ni esperando que la mayoría valide y apruebe quién soy. Cada cosa que decida modificar o criticar en mí, lo haré con cariño, sin maltratar mi persona, sin castigarme. Tengo claro que en el mare magnum de mi existencia seré único e irrepetible. No me otorga ni una pizca de grandiosidad. La dicha no está en llegar a ser una narcisista enfermizo, sino en poder activar mi potencial. Y esta exclusividad que siento cada vez que respiro. Estaré viviendo en sociedad, pero sin renunciar a mis criterios personales. Me opondré a cualquier intento de anular el derecho de ser como soy y seguir mansamente a los que intentan moldear y amaestrar mi mente. No me asustará lo diferente y no me seducirá el marketing de lo igualitario. Seré resistente ante cualquier tipo de persuasión social para que no me jale hacia donde quiera ella. Yo guiaré mi conducta, aunque se esfuerzan los controladores de siempre. Se enfurezcan los controladores de siempre. Jamás negociaré la capacidad de pensar por mí misma. Esa es la carta. Entonces voy a poner esa carta para que ustedes también tengan un punto de referencia. Reafirma tu dignidad. Suponte que alguien te falta respeto. Ay, esto sí nos pasa muy seguido. Y te trata mal. Y cuando no te hace daño, te ignora olímpicamente, lo cual en algunos casos duele más. ¿Qué te duele? Posiblemente el que no te defiendas, porque no sabes o no puedes. Te parece injusto, pero no haces nada.
Sientes ira ante la injusticia porque alguien está violando tu integridad y le importa un rábano. El bullying, al que eres sometido por esa persona, te inmoviliza. Así que la rabia también es contigo mismo y la sientes especialmente cuando activas tu diálogo interior. Vas por la vida con ese karma de sentir tu dignidad maltratada. Incluso llegas a pensar, si me tratan así, por algo será. Quita esa autoverbalización negativa. Nada justifica que tú mismo u otros vulneren tu humanidad. ¿Qué hacer? Actuar, no reaccionar por miedo, ira o desesperación. Pensar y reflexionar sobre lo que sucede y no replicar impulsivamente. No ser pasivo ni sumiso. Sin agredir, dejar claro que no aceptarás ese maltrato y que exiges respeto. Aquí estaba, mi amor, para tú que me estabas diciendo ahorita que dejaste a tu esposo y terminaste esa relación. Tu meta en ese momento te será dejar sentado un precedente, independientemente de lo que haga la otra parte. Como veremos en este capítulo, en cada caso se deberá definir una estrategia y poner los puntos sobre las IES, pero al comienzo, el inicio de todo es no resignarse al maltrato y actuar en defensa propia. Que tu máxima sea ser digno sobre todas las cosas. Me encanta. Cada vez que ese supuesto sujeto te moleste y mires para abajo, será un golpe para tu amor propio y no le puedes permitir. En la mayoría de los casos, las personas que molestan a otras son cobardes y más se empecinan en molestar cuando más se les somete el damnificado. No te quedes de brazos cruzados y en silencio. Responde o protesta. Ten en cuenta que la sumisión es una manera de consentir y aprobar lo que te están provocando. Además, piénsalo por un segundo. Estamos hablando de algo fundamental. Nada menos ni nada más que tu valía personal y tu amor propio. Aquí tienes un significado del concepto de dignidad para que lo tomes como guía. Tradúcelo a tus palabras y guárdalo en tu memoria operativa para tenerlo a mano. La dignidad se refiere a un valor inherente o intrínseco de cada persona y al respeto que mereces cada individuo por el hecho de ser humano. Este valor es absoluto, es decir, no depende ni está condicionado por factores externos. La dignidad también está considerada como un derecho que busca garantizar y proteger los derechos humanos en todas las circunstancias. Ya se dieron cuenta. Eso es la dignidad. Un caso personal. Yo tenía 11 años y estaba en el último año de la primaria. Un compañero tenía hacia mi persona una especie de manía sádica que con el tiempo se hizo insoportable. El hecho ocurría en el recreo. Los niños gritaban, algunos jugaban fútbol y otros corrían incansables por todas partes. En ese bullicio, él lograba tomarme de los brazos y me arrastraba a una zona donde había arbustos y árboles. Me obligaba a acostarme en el piso boca arriba y se subía en mí. Era un muchacho muy grande para su edad, rubio, muy pecoso y el pelo corto, como si fuera un marino de las películas de acción. Entonces me agarraba de las orejas y me las estiraba hacia afuera de manera que producía una pequeña cortada en la parte interior del lóbulo. Otras veces me retorcía los oídos o me pegaba cachetadas sobre ellos. Su fijación por mis orejas nunca las entendí y no era capaz de acusarlo porque en aquella época ser soplón era lo peor de las faltas entre los niños. Nadie se animaba a defenderme de él porque le tenía pavor. Una tarde, al salir del colegio, me fui caminando con un amiguito que siempre se había destacado por su inteligencia y me dio un consejo. Si yo estuviera en tu lugar, no se la pondría fácil. Gritaría, pediría auxilio y lo expondría. Nadie te va a criticar por pedir auxilio o defenderte contra ese monstruo. Yo tenía mucho miedo a que si hacía algo así, parecería un cobarde. Sin embargo, sabiendo el tamaño de mi oponente, era posible que lo comprendieran. Así que en un recreo, él se enfiló hacia mí y yo, al verlo desde lejos, empecé a correr y gritar: ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Me va a matar! ¡Este loco! ¡Está loco! Las otras veces el temor me inmovilizaba y me invadía una especie de tristeza. Ahora la cosa era distinta. Sentía una extraña mezcla de rabia y satisfacción por desenmascararlo y hacer pública mi pesadilla. Grité sin parar hasta quedarme afónico y corrí dando vueltas por todas partes. Al ver que los demás dejaban de jugar y miraban atónitos lo que ocurría, mi torturador se detuvo. A la semana pasó lo mismo. Él queriendo agarrarme y yo corriendo gritando:
pero fue la última vez. Me di cuenta de que mi preocupación real no eran los cortes, sino que yo no hiciera nada. Eso me dolía más. No sabía que tenía dignidad, pero ella se activó sola. Llegó desde lo más hondo de mi ser y se manifestó como un rotundo no más. Me cansé de que me maltraten. Lo comprendí con claridad unos años después. Uf, qué poderoso es esto, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo, no sé si a ustedes les hicieron bullying, pero también les he comentado, les digo, es que a mí me ha pasado de todo. Yo tenía, saludos para ti, mi amor, saludos, Grace. Yo tenía, no sé, 15, 14, 13 años cuando en la cuadra, en México se acostumbran mucho las cuadras, y en la cuadra siempre había unas niñas que querían llamar mucho la atención y ellas me hacían la vida de cuadritos, me hacían bullying. Claro que cuando empecé a hacer, hace 6, 7 años que empecé a hacer PNL, programación neurolingüística, con el tapping, con todos los ejercicios que hacía, con eso empecé a sanar y a sacar esas heridas emocionales porque muchas veces no sabes desde dónde las traes. Si es parte de la infancia y eso fue parte de mi crecimiento y ahí venían muchas cosas, desde ahí salieron. Y así saqué muchas cosas y perdoné. Y cuando te das cuenta que tienes todos esos grietas o dolores, fíjense, yo no sabía que teníamos todo esto que estamos aprendiendo. O sea, es una parte súper importante, ¿no? La dignidad. Y qué bonito que lo estemos escuchando así porque ya nos hace eco, ya nos hace, lo hacemos consciente y lo traemos acá. Enojada con mi marido, hay días que no soporto verlo. Bueno, hay que hablarlo, hay que sacar y exteriorizar eso. Tenemos dignidad. Yo vendo ropa y ayer un viejito me tocó debajo del pecho. No fui capaz de decirle nada, solo me eché. Dios mío, no, eso no podemos permitirlo. Tenemos que hablar, que gritar, que exteriorizar las cosas. A mí ya de adulta mis exuñadas le hacían y me quedaba callada. Por eso es importante hablar las cosas desde el amor y lo que nosotros tenemos que decir. A mí me hicieron bullying, pero para defenderme me volví un tanto agresiva de joven. Claro, yo no supe hacerlo de esa manera, pero qué bueno que por lo menos te defendiste. Me pasa con mi vecina, es terrible, pero ya tomé la decisión de colocar un límite siempre. Claro, eso es importante, Adriana, siempre es sacar lo que nosotros estamos viendo. Ay, mi Kim, hermosa, qué rico que estés acá. Por eso te amo y te admiro, eres grandiosa. Ay, mi vida hermosa, mi Kim, te adoro, qué rico que estés acá, mi vida, gracias. ¿A qué horas comienza la lectura? Siempre llego tarde, a las 7 de la mañana, hora Colombia. 7 de la mañana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora Colombia, estamos aquí listos para hablar. 3 principios para entender el irrespeto y hacerle frente. Voy a leer este pedacito. Fue madre. No puedo leerlo porque me quedan 5 minutos. Yo creo que estos 3 principios los dejamos para mañana, oigan. Sí, es importante que nosotros saquemos lo que nosotros tenemos porque tenemos dignidad. ¿Cómo puedo ver completo tu lectura? Sí, en YouTube igualito. Yolis Benavides 1, ahí lo vas a encontrar. Juli, en un rato más, yo creo que en el transcurso antes del mediodía, yo creo, no sé, ahí lo tendrá. Dice Grace, le enseñé a mi hija a defenderse lo que ya no pude en mi infancia. Me encanta. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde el amor a defenderse, no con palabras agresivas, sino con amor. ¿Listo? No con groserías o no con puños o golpes ni nada de eso, pero sí desde el amor. ¿Listo? Por eso digo, desde el amor. Empezar a hablarle desde, oye, mira, esto no es adecuado. Gracias, Benjamín. Gracias. Esto no es adecuado, esto no puede ser de esta manera. Tú tienes que exteriorizar tus cosas, hay que aprender los valores, hay que enseñarle a los hijos cuáles son tus valores, cuáles son los valores de él para que vaya identificándolos. Cómo puedes empezar a enseñarle, puedes enseñarle muy fácil. O sea, esto enseñándole qué es bueno y qué es malo, qué es regular. Gracias a ustedes, mis amores, por estar así, por estar aquí. Pero es importante no enseñar sobre la violencia, sino enseñar desde el amor. ¿Listo? Dice Chloe, yo aprendí que mi respeto llega hasta donde llega el de los demás hacia mí. Me encanta que pongas límites. Muchas gracias por la compañía. Estaba con ansiedad por una situación difícil. Muchas gracias, Luisa. Siempre es importante que estemos aquí. Si yo siempre digo, la sociedad siempre o el grupo donde estás, que te sume y que no te reste. Yo estoy enseñando a mi Cuchi que se defiende, pero sobre todo que confíe en mí para protegerla. Así es, en los papás. Me encanta mi Kim. De todas maneras debemos decir lo que se ve y siente, pero cuando se dice no se dice tóxica. Siempre hay que hablar desde lo que nosotros estamos sintiendo, pero lo más importante es tener nuestros valores claros. Cuando tú tienes tus valores claros, ya sabes por dónde vas y qué camino debes de tomar.
Mi marido me humilla mucho, tienes que hablar con él, mi amor, tienes que hablar con él qué es lo que está pasando y por qué es lo que está pasando, qué es lo que él está doliendo y por qué le duele ese tipo de situaciones. Vayan a terapia de pareja, siempre es importante tomar terapia de pareja porque ahí van a encontrar muchas cosas que a lo mejor el hombre también tiene sus preocupaciones y sus frustraciones por no podernos dar supuestamente más cosas o porque tiene más preocupaciones. O sea, tampoco es que sea el logro del plan, ¿no? O sea, hay por un lado y por el otro. Ahora llaman tóxica a quien reclama sus derechos o pone límites. Es muy cierto, Grace, muy cierto. Por eso uno tiene que decir, no es toxicidad, o sea, es real, es realidad. O sea, estoy defendiendo mi punto de vista. Y si no te gusta, pues al que no le gusta, ¿cierto? Hola, soy saludos hasta Costa Rica. Mejor hecho que perfecto. Oigan, una frasecita ahorita que estoy siempre diciendo frases, acuérdense de todos los días repetir la frase que yo siempre digo, universo, muéstrame ¿qué? Universo, muéstrame las infinitas posibilidades que tienes para mí en cualquier momento. El día de hoy, por ejemplo, en el examen que voy a hacer, en mi trabajo del día de hoy, siempre aclarando lo que quieres para el día. ¿Listo? O por el trabajo o por lo que estés pasando. Universo, muéstrame las infinitas posibilidades que tienes para mí hoy para atraer todo lo positivo en el día. Así, Yolis Benavides 1 nos encuentran, ¿cierto? Universo, muéstrame las infinitas posibilidades que tienes para mí y ojo, háganlo específico. Por ejemplo, el día de hoy. Muéstrame las infinitas posibilidades que tienes. Gracias, Miki, mi hermosa. Yo antes buscaba aceptación y ponía antes a las personas que a mí. Aprender a decir no y alejarme. Claro, primero soy yo. O sea, acuérdense que primero, para poder estar sano y poder enseñarle a alguien algo más, es primero que yo esté bien para poderle enseñar a las otras personas. Si no, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le vas a dar a alguien que no tiene ni idea? Como si tú no lo das, o sea, ¿cómo vas a darle a alguien algo? Es difícil soltar cuando uno depende económicamente de tu pareja y de esto. A eso me somete. Yo te voy a decir una cosa y nada más lo voy a decir a las 864 personas que hay aquí y a los que están scrolleando. Yo me separé después de 15 años de matrimonio y yo decía, es que yo vivo en una burbuja donde todo me lo da él, donde yo trabajo, pero pues son para mis gastos nada más. Y, o sea, porque me gusta hacer, pero yo decía, ya tengo mis hijos, ya estoy casada, yo vivo en un país diferente, no me importa, vivo en mi burbuja de oro, así metida, como que no necesito hacer nada, esto, lo otro. Y empecé a entender que mi amor propio valía, que no era feliz completamente, que tenía que salir de donde estaba y no era por maltrato. Simple y sencillamente me di cuenta que quería más cosas y quería buscar mi amor verdadero. Y entonces ahí fue donde dije, oye, ¿sabes qué? No, vas para adelante. Y además de eso, no me vine solita, me vine con mis hijos. O sea, salí de un lugar donde estaba cómoda para empezar. O sea, nunca es tarde para que puedas empezar. Si yo lo hice, ustedes pueden hacerlo. Por supuesto que lo pueden hacer. O sea, somos personas que queremos salir adelante. Yo te recomiendo que no te des por vencida. Si sientes que no, nadie puede quitar tu validez, nadie puede quitar tu amor por ti, nadie, a excepción tuyo. Si tú crees que no eres capaz, no vas a ser capaz. Si tú crees que vas a poder, lo vas a poder hacer y vas a romperla. Entonces, todo es cuestión de donde te enfoques y de lo que quieras hacer. No es difícil poner, porque mientras, dice, no es difícil porque mientras tú puedas y te lo propongas, exacto, hay que poner tu meta, hay que poner claridad hacia dónde vas, pero si tú dices, ay, no, sí tienes razón, sí, yo no valgo nada, yo esto, y les digo que me pasó muchísimo tiempo de saber que mi valía era otra persona y de que puse mi foco en mi exmarido, puse mi foco en mis hijos y primero eran ellos antes que yo, hasta que comprendes que realmente primero eres tú para poder sanar a los demás o poder ayudar a los demás. Hoy en día yo les digo, yo tengo una extraordinaria relación con mi exmarido porque somos buenas personas, porque somos personas maduras que trabajamos en nuestro ser y en nuestro hacer. Y entonces es ahí donde comprendes, caray, si me hubiese quedado, hubiese vivido de lo mismo. Ahí es donde dices, caray, es mejor hecho que perfecto. Entonces, ustedes tienen que ser completamente felices en las relaciones en donde están.
¿sí? Tanto en el trabajo como en las amistades, como en la pareja. O sea, si hay respeto, ahí es donde puedes estar, pero si no hay respeto, piensa, para, analiza si eso es lo que quieres, si quieres más de eso, cuántos años más quieres así. Dice, lo extraño es que siempre defendí a mis hermanos y a otros, pero no era muy difícil defenderme a mí, pero me era muy difícil. Y es que no comprendemos el valor de nosotros, ¿sí? O sea, por eso te digo, y lo dije en el libro también anterior, muchas veces tenemos dos tazas y tú dices, ay, me gusta más esta taza, pero se la voy a dar a mi mejor amiga. ¿Por qué se le quieres dar a tu mejor amiga? Y nos pasa siempre. Yo quiero esta taza para mí y la otra se la doy a la persona. Pues la otra también está bonita, pero esta es la mejor. Yo quiero lo mejor para mí. Cuando tú empiezas a entender ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, tú dices, claro, así era que tenía que hacerlo. Pones límites. Tal vez las otras personas no quieran ser malos contigo, sino simplemente no estás poniendo tus límites y estás dejando todo lo mejor para otras personas. Se vienen cosas mejores, me encanta. Yo solté todo el entorno, empecé de cero y fue lo mejor que me ha pasado. Estar en paz, no, no lo cambio. Yo también, Adriana. Yo también no cambio por nada del mundo la situación en la que vivo, como avanzo en el día a día, en el día a día. Claro, hay momentos de donde estás arriba y momentos donde estás abajo, pero ¿qué crees? Estás dedicada para ti. Entonces ahí es donde vas a encontrar mayor valor. No se les olvide nunca este tipo de cosas. Chicos, me voy porque el que muchos se despiden, pocas ganas tiene de irse. Y ahora sí me voy porque ya entrenamos. Ahora ya hicimos la meditación, ya hicimos conciencia toda la parte espiritual, ya leímos el libro, ya hicimos la parte de nuestro hacer. Ahora nos vamos a la parte de nuestro ser. Ahora nos vamos en la parte de nuestro ser, que es el cuerpo. Altera mi paz. Dice, alterar mi paz es un no rotundo. Exacto, Miki. Muchas gracias a ustedes, bendiciones, muchísimas gracias. Me faltaron muchos mensajes por leerles allá. Yo espero que pues hayamos comprendido lo que era el concepto de todo esto. Y pues bueno, eso es un proceso, claro, todo es un proceso en la vida, pero mientras tú te ames y tengas claridad hacia dónde vas, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora Colombia, estamos por aquí conectadísimos. Los espero el día de mañana. Recuerden, los 7 pilares del amor propio, estamos en el pilar número 4. ¿Listo? Acabamos de comenzar, defiende tu amor propio y aprende a marcar límites. En el grupo Vitamina les dejo los ejercicios del pilar número 3 y ya voy a hablar un poquito de este pilar. Acuérdense, mañana, antes de iniciar, hacemos respiración y hacemos el tapping para que lo tengan en cuenta. Es amarnos hoy, sí, señoras y señores. Les mando un beso gigante, un abrazo espichadísimo. Gracias, gracias, gracias. ¿A qué hora Colombia? Hora Colombia, 7 de la mañana, hora Colombia. Gracias por esos regalitos y gracias por todo. Feliz y bendecido inicio de semana. Oigan, disfrutemos con toda su madre, como digo yo, esta última semana de noviembre, porque empieza diciembre y empieza Ayer que venía manejando decía yo, oye, pucha, esto lo quiero decir en el club de lectura y todo se me olvida. Yo nada más vengo inmersa a lo que estamos el día de hoy. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana porque se me hace tarde para ir a entrenar. Un beso gigante. Adiós. Chao, chao. Ay, ya se me puso este cosito por acá. Ya. Entonces, muchas gracias. Adiós.